Amén, gloria a Dios, hermanos. Estamos aquí en Maranata, unos minutitos después, por X cosa que pasó y va, aquí estamos. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de leer tu bendita palabra, Santísimo Padre. Gracias por mis hermanos que están ahí pendientes, los hermanos que son recién invitados a este momento de aprendizaje de la palabra de Dios, porque dice la palabra santa que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre hay algo les mueve en su corazón a las personas y hacen que ellas sientan de verdad la presencia del Señor Jesucristo en su corazón. No porque hable un pastor X o Z. Sí hay unos grandes predicadores que no es mi caso, ¿verdad? Pero hay de todo. Entonces dice uno hace el esfuerzo para que la palabra penetre, y por eso ponemos la palabra, que es lo más importante, de que la palabra de nuestro Señor Jesús, y vamos a darle gracias al Señor que nos dé facilidad de palabra y que todo lo que hagamos y digamos en este día sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias. En este día vamos a dar el tema de el Maranata del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Es domingo 9 de octubre del 2022 y según mi reloj son las 3:07. 3:07. Bueno, estamos dentro de un tiempo más o menos razonable, que esperamos nunca llegar tarde, pero pues ya ven que a veces hay cosas que no están bajo el dominio del ser humano. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Son manifestaciones claras de que uno está viviendo la palabra de Dios. O sea, son manifestaciones de la vivencia clara y realmente productiva de la vivencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, y cómo el Señor nos va cambiando y vamos siendo mejores personas, y eso se evalúa de verdad. Yo lo veo así, con el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Pues es eso, una manifestación del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y recordemos que dice en el Gálatas 5:22, lo vamos a ver. Aquí, ahorita se los paso, pero quiero leer esto para que nos sirva de respaldo para empezar a dar el tema. En Gálatas 5:22 al 23, dice en 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fíjense cuántas. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque si usted obra con esas palabras tan hermosas, con esos, eh, esa forma de expresar el avance en su cristianismo, y cada uno de ellos los va manifestando más y más y más y cada vez más, vemos que el amor es lo más importante. Es siempre que dice, sin amor no somos nada. Pero usted empieza a tener ese amor hacia el Señor, empieza usted a ver en su vida un cambio radical, que sí que está mejorando como cristiano, hermano. El gozo, el gozarse de la palabra de Dios también es muy importante. Y vemos que, como dice aquí, el fruto del Espíritu viene siendo el amor, el gozo, la paz en nuestro corazón, hermanos. Gozarnos de la palabra, gozarnos de conocer más del Señor, y a la vez con eso cambiar nuestra forma de actuar en el mundo, que es precisamente la función de todo esto. Paciencia, cuando usted empieza a ver que es más paciente que antes, que todo va cambiando, que también se vuelve usted benévolo, o sea, benigno con la gente, que usted lo hace de corazón y que no le importa lo que digan los demás, pero usted, si lo hace de corazón, pues eso es cosa de Dios con usted. Bondad, fe, esos son hermosos. Imagínense la bondad, ¿no? Es cosa maravillosa. La benignidad, dice ahí.
la fe, la mansedumbre, dejar de ser agresivo, tratar de ser cada vez mejor en cuanto a la convivencia con las personas que nos ven, que no nos vean arrogantes, que no vean que somos lo contrario de lo que decimos. Eso es realmente ser, ver que estamos avanzando la forma de ser de un cristiano. La templanza, mantener la calma, la paz, a pesar de que es un problema muy difícil, muy agresivo contra usted o los que lo rodean, y usted que mantenga la templanza, que mantenga esa forma de tratar de conciliar en su vida lo que le está pasando en ese momento. A veces es complicado, pero es parte del crecimiento cristiano. Esa templanza se ve muchas veces cuando hay conflictos en la familia y usted simple y llanamente actúa lo mejor que se pueda y no agrede, no lastima y trata de ser un hijo de Dios. Fíjese nada más, qué hermoso, ¿no? Y dice, como dice aquí, digo pues, Gálatas 5, 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu, eso se lo está diciendo Pablo a los Gálatas, y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, sino hay que hacer lo que debe de hacerse. Hay personas que se vanaglorian y es muy común oírlos, incluso a grito abierto casi, en lugares donde está uno junto en un restaurante o en un transporte público. Usted ve cómo van hablando de lo que hicieron el fin de semana, ¿no? Y la vanagloria es lo más importante, ¿no? Ahí como que les da un estatus diferente según ellos, creen que porque hicieron tal o cual cosa, no los voy a describir, claro, que ya son más hombres, sobresalen entre el grupo con el que están hablando, y unos nada más los miran con sorpresa, otros con respeto, según aparentemente, con admiración incluso, de que han hecho cosas que no se deben de hacer. Eso es realmente lo que dice aquí. ¿Por qué? Pues ahí ganó el cuerpo y no el espíritu, ¿de acuerdo? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. De ahí vienen tantos conflictos en la vida de los seres humanos que saben lo que tienen que hacer, pero no, hacen lo contrario. Y eso de hacer lo contrario a lo que dice el Señor, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a haber un problema serio ahí, porque están jugando con su integridad humana, y la persona que pierde su integridad pierde todo, porque siempre se revierte, todo lo que hace uno mal viene en contra de uno también. Esa es la idea, ¿no? Que la gente no entiende, y por eso estamos leyendo la palabra del Señor. ¿De acuerdo? 5, 16 al 17. A ver. Ahora vamos a Romanos 7, 15 al 23. Veamos esto en Romanos. Es una reflexión de Pablo en Romanos, porque él dice claramente que muchas veces hace uno cosas que ya como como una inercia natural de su vida, o como una forma de ser que pues ya lo ha aprendido, y como es agradable el pecado, nunca es desagradable, por eso llama la atención. Pues lo hacen en forma automática. Fíjense bien lo que dice. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Hay veces que ya como por de rutina hacen cosas que no les gusta hacer incluso, como dice ahí. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque el ambiente en el que se mueven esas personas, todos nosotros tenemos a veces esos, como eh, formas de ser que son aceptables y otras que no son aceptables. Y dices, no, pues yo quiero ser aceptado por el grupo y tiene que hacer lo que ellos digan, aunque no le agrade a usted hacerlo, como el tomar, el fumar, el drogarse y cosas así. Son muy vistos en grupos sociales de diferentes niveles socioeconómicos y culturales. Y eso se ve por qué. Porque esta gente se deja llevar por la inercia del grupo. Lo que hace el grupo lo hacen ellos. Y aunque esté en contra de ello, él lo sigue haciendo. Y por eso dice ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo quiere hacer y lo hace. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley te pone frenos. Por eso es buena, ¿no? Porque para eso está la ley, para cambiar todas esas actitudes que son lesivas contra él y contra el grupo donde se mueve. Y que ese grupo a dónde va a dar, si hace puras cosas indebidas, empiezan a perderse. Como decía ayer, estaba platicando con un abogado y me decía, no, Doc, fíjese que de los grupos que uno tenía cuando estaba uno muchacho, cuando estaba uno joven, pues está joven, realmente tiene como 40 y tantos años. Dice, pero cuando no era uno chamaco, ¿no? Varios no están, ¿eh? Él es de la doctores. Varios no están, ya se murieron. Y otros están en la cárcel. ¿A dónde llevó toda esa conducta negativa? Porque Dios no te va a decir haz una cosa indebida. No, Él todo lo que te dice es que hagas cosas buenas, que trates de seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es buscar ser como Él, que es realmente imposible, pero tratar de ser buen cristiano es lo más que logramos hacer, ¿no? Pero es importante que entendamos que el Señor no va a querer tu ruina, porque Él te hizo. ¿Cómo va a querer tu ruina? No puede ser. Él te hizo para que fueras una persona cristiana en el mundo, que fuera un ejemplo para todos los que le rodean. Esa es la idea del Señor, porque así lo dice siempre. Dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, el hombre desde que empieza a crecer, empieza a ver cosas que hacen otros y que se ven bien y hasta los aplauden, les dan mérito y todo eso, ¿no? Al que es muy mujeriego, no, no, pues se puede decir que el guía de los demás, ¿no? Pues, ¿cómo lo hiciste? Que ayúdame, enséñame, ¿no? En realidad es parte de el deterioro de la sociedad, no actual, sino de toda la vida, ¿no? O sea, siempre es el deterioro, lo lleva donde aquel que siempre quiere hacerlo, siempre sobresalen las cosas malas, ¿no? Y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ese deseo de hacer las cosas malas es un pecado ante Dios. No es nada más hacerlo, sino desearlo, buscar la manera de acercarse a eso. O sea, cuando anda uno en eso, en realidad el problema está más serio, ¿no? Y dice el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Lo sabe. ¿Ah? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, él tiene deseos de hacerlo, pero la inercia de la vida, la inercia de los amigos, la inercia de todo el grupo social, donde se mueve. Para eso es parte de ser admitido en ese grupo. Y por eso no lo hacen. Porque dice, porque el querer el bien está en mí. O sea, el querer quiere ser bueno, pero no el hacerlo. No, porque pueden más la presión social,
la presión que lo rodea, porque si no tomas no eres admitido, si no fumas no eres admitido, si no te drogas no eres admitido, si no bailas también, entonces te empiezan a hacer la vida de cuadritos, ¿no? Como en todos los lugares empiezan a hacer a un lado, o incluso llegan a pues a desecharte del grupo porque no eres como ellos, ¿cómo vas a estar ahí entre ellos? No das el ancho, ¿no? Como dicen aquí. Y luego dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, regresa a lo mismo de más arribita, ¿no? Del 17 lo repite en el 20. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, pues sino el pecado que mora en mí. Es una disculpa muy fútil, muy, ilógica incluso. ¿Por qué? Porque usted decide al final de cuentas. Eso a mí no me convence mucho, ¿no? Yo digo que nosotros, está bien que cuando somos pequeños, somos unos adolescentes, cometemos muchas tonterías, y sí influye todo ese tipo de cosas en uno. Los amigos y las familias y todo. Los amigos y las familias influyen mucho, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede aquí? Pues que uno llega un momento en que ya no es, como decía el abogado de ayer, ¿no? Así es que en realidad, este, esa gente se pierde porque ya no cambia, o sea, no buscan la manera de cambiar y van introduciéndose en grupos más y más duros, más difíciles de permanecer en ellos porque ellos quieren pertenecer a un grupo. Y es cuando nosotros debemos de actuar como cristianos y hablar con ellos y decir, hablarles del Señor y decirles que el Señor lo ayuda, lo apoya, lo mantiene dentro de la cristiandad, si es que en realidad Él trata del corazón de cambiar. Y muchas veces se logra, créanme hermano, es muy bonito esto, ¿eh? Cuando uno ve que hay gente que uno evangelizó y están ahí en la congregación. Es muy hermoso esto. Amén. Así que queriendo yo hacer el bien, allá hallo esta ley que el mal está en mí. Bueno, otra vez. Se repite y se repite que el mal está dentro de uno. Pero ¿cómo se metió esa forma de ser enfermiza socialmente, ¿no? Es una enfermedad social. La maldad, tratar de hacer maldades, tratar de hacer cosas que van en contra de la ley del hombre y la ley de Dios. Y se pierden, muchos los matan, muchos van a dar a la cárcel. Y un porcentaje pequeño, desgraciadamente, entra a las iglesias cristianas y salvan su vida. Y, y si siguen así, pues van a llegar a estar en las bodas del Cordero, que es el sueño de todos nosotros los cristianos. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que en su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, él se adormece. Hay gente que deja de hacer lo bueno y como si fuera un robot se deja manipular por los que lo rodean. Y eso en realidad es muy triste, ¿no? Que alguien pierda su alma por seguir lo malo, ¿no? Pero ya sabemos que esto tiene mucho trasfondo de otro tipo. Tiene trasfondo social, familiar, social y y también pues son personas que incluso en su mismo hogar ven casos muy tristes de adicciones, ven casos muy tristes de malas conductas enfermizas, de varones o de hombres, de papás o mamás que hicieron todo lo contrario y pues ellos lo ven como muy natural, ver que su papá y su mamá hicieron algo anormal,
algo contra la ley de Dios. Y pues ahí se sigue, ¿no? Como si fuera, si mi mamá lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si mi papá lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es muy, muy negativo eso, claro, caramba. ¿De acuerdo? Vamos a Gálatas 5:22, ya lo leímos. Ahora vamos a Mateo 11:28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una seguridad que lo decía el Señor Jesús, ¿cómo no? Si Él es Dios, ¿cómo no va a ser posible? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué te pide Dios para que estés con Él? Que obedezcas la palabra. O sea, no te pide gran cosa, nada más obedece. Pon obediencia y pon tu amor en el Señor, búscalo al Señor con todo tu corazón y el Señor siempre te va a responder. Él nunca te va a dejar solo, nunca. Tú sientes eso en tu vida cuando realmente te introduces en la iglesia cristiana, tú te vas a dar cuenta que el Señor nunca te va a dejar. Yo vi cosas que el Señor hizo, por ejemplo una hermana andaba muy atribulada, muy nerviosa porque eh, debía un dinero no sé para qué era, ya se me olvidó ni para qué era, ¿no? Pero no era una cantidad pequeña. Y se quejó y hasta lloró ahí, pidiendo que oraran por ella, por favor, hermanos, oren por mí porque ella le debían dinero, pero no se lo habían pagado. Entonces, se le, se le, ya se le pusieron muy agresivos los que iban a cobrar, y seguramente ha sido de un banco, ¿no? Ya saben cómo son. El chiste es que la hermana, pas, pa, ya se acabó todo y todos estaban muy tristes con ella, y entraban y se acercaban a ella y le daban pues ánimo, ¿no? Y reiterándole que pues, iban a orar por ella. Y luego ya pues ya nos salimos eso es la hora de la salida, ¿no? Ya nos vamos cada quien a su lugar, a su casa. Y ya después pasaron los días y resulta que la hermana contó que otra hermana le dio el dinero así, venga hermana, y o sea, la apartó de donde estaba ella y le dio dinero. Y dice, pero hermana, es mucho dinero. Dice, usted no, yo no le pido un favor, le voy a dar el dinero, pero no vaya a decir quién se lo dio ni nada, por favor. Y dele gracias a Dios, porque Él es el que mueve todo esto. Y ya, qué hermoso, ¿no? Andaba contenta la hermana, pues ya al otro culto llegó muy tranquila y todo. Pero sí contó lo que había pasado y dice, pues a la hermana que le dio el dinero a nuestra hermana, le damos las gracias en el nombre de Jesús y bendiciones le pedimos para esa mujer, ¿no? Porque en realidad es lo que debe hacer. Si usted le da dinero a alguien en una congregación o en la vida diaria, pasan cosas así. Usted le da dinero o la lleva a comer o alguna cosa a una persona, sea quien sea, usted está haciendo una obra de Dios, y eso habla bien desde ese grupo cristiano porque está trabajando para el Señor y está entendiendo que lo más importante es eso, es la obediencia a la palabra, que es el yugo del Señor. Porque dice, mi yugo es fácil de llevar, sí, en realidad sí, porque es nada más la obediencia y acercarse y aprender más y más de la palabra del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y de ahí nos vamos a Hechos 6:4 al 6. Dice la palabra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra,
¿Por qué dicen esto los apóstoles? O sea, el contexto es muy interesante. Los apóstoles hacían todo, los 12 apóstoles, cuando en la iglesia primitiva. Ellos pues, se ponían a arreglar las mesas, cuando comían las personas, ordenaban todo lo del dinero, o sea, todo lo que llegaba para la iglesia, pues eran 12 personas que hacían todo, ¿no? Los apóstoles. Y les dijeron, ¿saben qué? Queremos pedirles a todos, a toda la iglesia, que por favor nombren a 7 varones que sean reconocidos como buenos cristianos, ¿de acuerdo? Porque son los cristianos, ¿no? Y dice, porque para que ellos se encarguen de muchas cosas de aquí de la congregación, o sea, de la iglesia de Cristo, y para que nosotros nos dediquemos a lo que es lo nuestro, que es la oración y en el ministerio de la palabra, o sea que predicaban la palabra y oraban. ¿Por qué es tan importante eso como lo otro? Todo es importante en la obra de Dios. Y dice, y ya les dijeron, ahí dice el 4 es lo que dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra, pensando que los 7 hermanos que esperaban que los llamaran, eran personas especiales que tendrían un gran mérito porque estaba empezando la iglesia y se dedicaron a servir al Señor. Entre ellos estaban estos, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, qué nombre tan raro, ¿no? Timón, o a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Nicolás. Antioquía era una escuela que estaba en cerca de Jerusalén, todo esto, pero en el extremo del país. Había Antioquía, y luego hicieron había otra Antioquía en Asia, donde hicieron las demás iglesias, bueno, las iglesias que fundó Pablo. Y ahí él estudió lo de la palabra y fue enviado ya después a trabajar para el Señor. Y de ahí venía Nicolás, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó? Recordemos, por ejemplo, que a Felipe fue el que Dios lo mandó para que fuera a evangelizar al etíope que iba en su carrera, era un diplomático etíope. Y dice, le enseñó se apareció cerca de él, o sea, lo cambió de lugar. Es un milagro que hizo el Señor, porque él estaba orando y no le entendía la Biblia. Dice, no lo entiende, dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica, no? Dice, no, pues yo te voy a explicar, ¿no? Y resulta que le habló del bautismo y fue y lo bautizó Felipe una superficie de agua que había cerca de ahí. Y todo eso lo hizo y de ahí se salió de ahí, lo sacó del Señor de nuevo y se lo llevó a otro lado. Sabrá Dios lo que hace el Señor, es cosa de que no se entiende, ¿no? Pues son cosas de Dios. Pero hizo una misión ahí y el que pues le mataron fue a Esteban. Fue el primer mártir después de la muerte del Señor Jesús. A él también lo mataron porque andaba predicando la palabra del Señor y lo mataron a pedradas. Entonces lo lapidaron, así se llama en la Biblia. Dice a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Él, esto de Esteban, era un hombre preparado en la palabra porque antes de que lo sacrificaran, él habló de todo lo que habían hecho con los profetas, con los profetas y también con los enviados de Dios, e incluso pues también lo hicieron con Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Qué cosas tan feas, pero así es.
mataron al Señor Jesús, y y Esteban fue el primero después de que mataron al Señor Jesucristo. Entonces, él en un momento de que lo estaban apedreando, volteó al cielo y vio al Señor sentado en su gloria, en la gloria, ¿no? El Señor ahí lo vio. Y y eso es hermoso, ¿no? Ya ver que te vas a morir y ves eso, pues era un hombre santo, y les dijo al Señor: Señor, no tomes en cuenta esto que hicieron. Que en realidad no sabían, son gente que pues no tenía ningún conocimiento de la palabra del Señor Jesús, del Señor, bueno, de la palabra del Señor, ¿no? ¿Por qué había surgido el cristianismo? El cristianismo surgió precisamente por eso, porque había mucha corrupción, mucho mal manejo de todo lo que había respecto a la palabra de Dios, y los fariseos mostraban siempre su iniquidad, porque decían una cosa y hacían otra, y siempre se ponían a orar en las esquinas de las calles y todo eso, para, para que los vieran que realmente eran buenos ministros, pero era una mentira, nada más engañaban a la gente, y, y diezmaban, y no, o sea, no hacían lo correcto con el dinero del Señor. Eso está terrible, ¿no? Y dice, y ya que los presentaron, entonces los enviaron, y después de eso murió el hermano de Esteban, por lo que les platico, ¿no? O sea, por ir a predicar la palabra de Dios. De ahí nos vamos a Romanos 3, no, están hechos, ¿no? ¿Dónde vamos, hijo? Lucas 8:13, sí, aquí está. Pero no acabé de leer eso de los hechos. A ver, o sea, dice que a quiénes escogieron, ¿no? A Esteban, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timor, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí me quedé, que expliqué que era una iglesia, era una escuela de ministros del Señor. Y ahí estudió Pablo, en Antioquía. El 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La imposición de manos es una bendición que a los apóstoles se sigue haciendo actualmente, porque a nosotros los pastores nos ponen las manos los líderes, nuestros hermanos pastores que ya tienen más tiempo que uno en el pastoreo, y nos bendicen y nos dan la salida hacia la obra de Dios. Y en ese tiempo pues empezaba toda esta costumbre, ¿no? De ahí nos vamos a Lucas 8:13-14. En 8:13-14 de Lucas dice, cómo aquí hay una especie de metáfora, porque están mencionando cuando cae la semilla del Evangelio en diferentes terrenos. Hay terreno muy fértil, terreno que no es muy fértil, terreno que no es nada fértil. Tomando en cuenta que ellos toman el terreno, la tierra, como un ser humano, dependiendo cómo es una buena tierra. Pues una buena tierra es una persona que pues realmente tiene pues cosas cristianas en su vida, tiene formas de actuar como cristiano, y realmente lo siente. Entonces, si es buena persona, va a tener más facilidad para poder dar fruto, enraizarse en la palabra y ser un buen ministro del Señor. Y hay otros que no, que están en otro lado, en otro tipo de relación con Dios, y son como dice ahí. Y hablamos del número 1, que serían los hermanos que tienen buena tierra y buenas raíces,
tiene buenos conocimientos de la palabra y aparte su forma de ser es más apegada al cristianismo. El número 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen que por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, no cae en tierra buena. Y los otros sí dieron fruto porque estaban en tierra buena. Dice, los de sobre la piedra, hay unos que cayeron sobre la piedra a la raíz y pues si hay poquita tierrita se hace una pequeña plantita, ¿de acuerdo? Sí la han visto, ¿no, hermanos? Hay plantitas que salen en los tejados, en las losas de las casas viejas, donde hay tienen incluso eh, ramitas ya larguitas, ¿no? Pero se acaba la humedad de de la lluvia y todo eso y se mueren. ¿Por qué? Porque no tienen tierra suficiente ni guardan suficiente agua para poder seguir creciendo. Entonces ahí es donde pasa eso, ¿no? Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. O sea, no pueden hacer raíces porque no tienen esa conformación de su vida, o comparándolo con una planta, no tiene suficiente tierra fértil para poder dar fruto. Y se creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, les llega una pequeña prueba y dicen, no, yo no sé para qué vine, yo lo he oído en las iglesias, ¿no? Que dicen, no, la verdad, me fue peor que como cuando no era cristiano, que no sé qué. Es que todavía no era cristiano. O sea, él decía, nada más entré al cristianismo y en mi vida me cambió, me fue muy mal, sinceramente ya no puedo regresar, porque luego les dice uno, oye, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no ha regresado a la iglesia? No, es que ya empiezan a dar su discurso, ¿no? De que porque no les fue bien por eso, ¿no? Que porque este les quitaba tiempo de su trabajo y que ya saben, buscan disculpa y media, ¿no? Pero más que nada es por eso, porque una prueba que les pone Dios a ver si realmente que van a estar ahí, se van, no aguantan la prueba. Y es una prueba, a veces son pruebas sencillas, ¿no? Nada más, pues una enfermedad, es una enfermedad un poquito más allá de lo normal, o un problema económico, o sea, son pruebas de Dios a veces, se ve mucho en los cristianos. Y la 14 dice, la que cayó entre espinos, otra, ¿no? Estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, si la predicación, eso va fundamentado en lo de la predicación, porque estamos hablando de los 7 que escogieron para que les ayudaran los apóstoles para llevar a cabo las funciones de la iglesia. Y los apóstoles iban a orar y a ministrar la palabra del Señor. Entonces dice uno, ¿qué pasó aquí? Pues pues lo mismo, ¿no? Que no tenía forma de dar fruto porque pues, sus condiciones no eran apropiadas para dar fruto. Así de sencillo. Y por eso dice, la que cayó entre espinos, aquella cayó en la piedra. Esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y como dicen, no, pues ¿para qué me voy a meter con otro problema si ya lo consideran como un problema, algo negativo el ir a una iglesia cristiana? Aparte que los empiezan a ver mal los amigos, porque si usted cuando se vuelve cristiano, hay veces que usted pierde la amistad, entre comillas, de un grupo de gente con la que usted se juntaba y ya no lo invitan a ninguna fiesta, ya no, pues ya no, ya te volviste aleluya, no, pues, ya no vas, ya no va, pues se pierde. De ahí nos vamos a Romanos 3:24. ¿Quién es el que nos justifica ante Dios? Ante Dios, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es la salvación. Si nosotros declaramos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Señor,
y le pedimos que nos perdone primero que nada, ¿no? Y luego ya le decimos, usted es mi Dios y mi Señor, y se bautiza en el nombre de Jesús. El Señor ya le puede regalar el Santo Espíritu de Dios, también el hablar en lenguas, dicen que es el sello, la forma en que pueden decir usted que usted ya recibió el Espíritu Santo, que es lo que se dice, ¿no? Realmente en la palabra. Pero hay gente que ni aún eso, se han bautizado y pues a veces por presiones del grupo que lo invitó ahí, puede ser su novia, puede ser su prima, su hermana, no sé, alguna persona que tenga influencia sobre ella o sobre esa persona. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene influencia sobre la otra, pues al patrón de donde trabaja o la dueña del trabajo donde trabaja usted, pues lo invitan y ni modo que no vaya, ¿no? Así lo ven como un compromiso, no tanto porque tengan en su corazón el deseo de cambiar. Y si ven que pueden cambiar eh, si ven que empieza a cambiar es que realmente a lo mejor tenía una buena tierra, ¿no? Y no lo sabían. Pero así es esto, ¿no? O sea, debemos de ver que el Señor ya tiene todo el plan hecho de quién va a estar y quién no va a estar. De ahí nos vamos a Romanos 8, 18 al 21. Dice, Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. O sea, hay pruebas, ¿no? Pero no se compara con la gloria de estar con el Señor ya como un premio al pasar las pruebas, ¿no? Y lo dice, porque también la creación misma será libertad de esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, cuando usted ya el Señor lo libera con la redención, va a llegar el momento que usted va a estar ahí. Por eso dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, problemas, ¿no? Aflicción es un problema del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Si tú superas eso, tú sabes que el Señor te puede quitar cualquier problema. Dice, no hay un solo problema en el mundo, por muy grande que sea en todo lo que es el globo terráqueo, que no pueda ser cambiado por Dios. Todo puede mover el Señor. Pero a quién le hace ese tipo de regalos el Señor? Pues a la persona que Él ve que realmente está involucrada, que tiene el deseo de cambiar nada más y tiene el problema y en lugar de andar buscando quién le presta más dinero, lo que hace esa persona es ponerse a orar y pedirle al Señor con todo su corazón, Señor, dame apoyo, Señor, yo sé que tú todo lo puedes y Él todo lo puede, entonces, ¿por qué no hacer eso? Es muy bonito, ¿no? Ya depender de Dios directamente, porque no hay nada más grande que tener fe en el Señor. Sabemos que Él a veces nos pone una prueba, pero las pruebas no dice, nunca te va a poner el Señor una prueba que sea más grande que Él, porque no hay nada más grande que Él. Todo es una cosa que él nos pone, dice que no sea más grande que lo que tú puedes aguantar, perdón. O sea, hasta cierto punto usted puede soportar ciertas pruebas de todo tipo, de tipo monetario, de enfermedad y lo que usted guste. Pero si usted sabe hasta dónde hay límite en su vida, si alguien lo conoce es Él. Y Él conoce qué tanto lo puede acercar a un momento crítico y él va viendo qué tanto va creciendo usted. O sea, para todos los cristianos, esa es la prueba de fuego, que es así se menciona en el cristianismo, ¿no? O sea, ya cuando el Señor te empieza a probar en cosas muy fuertes, es que ya quiere que te superes de esa área y te vayas más hacia arriba y que puedas enfrentar problemas más serios entre los hermanos que van y que acuden contigo a la congregación. Bueno, ahí vamos ya. Dice, el 21 dice,
porque también la creación misma será libertad, será libertad de la esclavitud de corrupción, la libertad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, mucha gente vive en corrupción, vive en esclavitud, y el Señor lo va a liberar de ahí. ¿Por qué? Nomás con que Él tenga el deseo de cambiar. Claramente lo dice ahí, ¿no? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Señor lo va a liberar. ¿Pero qué necesita hacer? Pues pedir, orar, platicar con Dios, preguntarle qué tiene que hacer a su sacerdote, a su pastor, qué tiene que hacer usted para que el Señor lo escuche. Pues le va a decir el pastor, lo que decimos siempre, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues tratar de acercarse más a la palabra, ir a la oración, tratar siempre de hacer lo correcto delante de los ojos del Señor, y siempre ponerlo en primer lugar al Señor. Primero hay que pedirle al Señor la sanidad, y después, si vemos que no reaccionamos, pues hay que ir con el doctor, porque él también, los doctores los puso el Señor. Amén. Pero siempre tener al Señor en primer plano, no en segundo ni tercero, en primer plano. Amén. Dice Mateo 22, 37 al 40, dice Mateo 22. Dice, Jesús le dijo, 37, Mateo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque está en un grupo donde le están diciendo, Señor, ¿cuál es la pregunta que le hicieron los que estaban ahí en ese grupo? Ya saben que siempre había gente que estaba queriéndolo lastimar y hacerlo quedar mal, pero nunca lo lograron. Y ahí él contestó cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento, el mandamiento más importante que puede haber, el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pues exaltar a Dios y amarlo, buscarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Amén. El 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Primero, en primer lugar, a nuestro Señor Dios, que sabemos que es el Señor Jesucristo, amén. Y el segundo, el 39, es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que en realidad todo está circunscrito a que nos amemos unos a otros lo más que podamos hacerlo, buscar la manera de perdonar. Número uno, si usted perdona, ya todo lo demás viene más fácil, hermano, porque ya quítese de su cabeza, de su corazón, esas ideas de no, yo no puedo perdonar, que lo perdone Dios. No, pues Dios ya lo perdonó. Dios, desde el primer momento que él lo pone a prueba, y no pasa el muchacho, pues, o la señora, lo que ustedes quieran, no pasa esa prueba, pues Dios le perdona, pero lo hace ver que él tiene que cambiar, que tiene que modificar su forma de vida, porque eso va a llevarlo desgraciadamente a un problema más grave. Entonces dice claramente el Señor que debemos de obedecer, tener amor en nuestro corazón, y con eso cumplimos con la ley y con los profetas. La ley es antes que Cristo. Bueno, el Señor todavía vivió en la ley, nació en la ley todavía, ¿eh? Los profetas cuando empiezan los hechos de los apóstoles, y ahí vienen las profecías vienen desde antes, ¿no? Vienen desde Isaías y Jeremías y todos ellos. Y a todos les fue bastante mal. Y dice uno, ¿qué es lo más importante? Que entendamos que el Señor siempre nos tiene en su mirada, siempre nos está observando. Y Él lo que quiere que nosotros mostremos el fruto del Espíritu. En las iglesias, usted va a ver que la gente dice, ay hermano, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don ¿cómo dice? De poder ver espíritus malos y buenos. O sea, hay dones que la gente quiere. ¿Cuál es el don que más aspira a la gente? El don de la profecía.
Y son dones que el Señor da, pero el Señor los da, no dice, no, pídaselo y se lo va a dar, pues quién sabe. El Señor le da el don que Él quiere a cada uno y por lo menos tenemos todos un don. Eso es palabra bíblica. Por lo menos tenemos un don en nuestra vida. Y hay personas que pueden tener más, pero pues ya son cosas del Señor. Pues Él sabe quién le va a dar un don y a quién no. Pero muchas veces piensa la gente más en eso, en los dones, que en el fruto del Espíritu. ¿Y qué es lo más importante para el Señor? Todo es importante, claro, ¿no? Pero ¿qué es más importante? Que usted crezca como cristiano. Por eso el tema es el fruto del Espíritu. Si usted llegó a la congregación y usted era una persona que tenía muchos problemas de que andaba peleándose, que lo corrían por grosero, de todos lados, es que no aguantaba usted porque era tomador, o sea, una vida desastrosa, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor? Le llamó y le dijo a través de sus hermanos, de los hermanos de la congregación X, ¿no? Todas tienen ese ministerio de la evangelización. Entonces dice, si usted ve que en el evangelio usted ya trajo varias personas a la congregación y ahí se quedan, qué maravilloso, hermanos. De verdad, ¿eh? Qué maravilloso que vaya llenando una iglesia usted a través de ese mecanismo, ¿de acuerdo? De la, de la, del evangelismo. Y hay gente que dejó vicios, dejó malos hábitos como fumar, tomar, robar, es un delito incluso. Y pues así, ¿no? Gente que hace daño y empieza a dejar y a dejar y a dejar las cosas y de repente dice, no, pues ya el hermano ya nada más se dedica a la palabra de Dios y pues es un buen cristiano, incluso llegan a ser pastores, ¿no? Gente que ha estado en la cárcel, pues ahí se arrepienten y todo, empieza una nueva vida en Cristo, qué hermoso es eso, hermano, una vida en Cristo nueva, y empieza a mostrar mucho del Espíritu de Santo en su vida, y como les digo, empieza a tener más amor por las personas, es más paciente, no se molesta, vive en paz, no tiene problemas con nadie, ¿m? Es benigno, o sea, da dinero y a veces hasta con exceso, ¿no? De acuerdo a la gente, ¿no? Pero da de más porque pues él sabe que el dinero no es de él, que es del Señor. Y luego dice, tiene bondad, tiene fe, mansedumbre, son gente que era muy agresiva, ahora es humilde, saluda hasta anda agachadito y platicando con toda la gente y se ve cuando una persona es bondadosa y es fina, ¿no? Y no era así. Y la última es la templanza. Todo esto lo leímos al principio de lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo importante en esto? Que entendamos que el Señor lo que quiere es que se acerquen a su palabra. Usa todos los medios disponibles en la sociedad y en uno de ellos es ¿no? El ciberespacio como mecanismo de encuentro, como un encuentro entre cristianos, un emisor de la palabra que es un servidor. Y mis hermanos que están en diferentes lugares de este país, que es México, y de otros lugares del mundo, ¿no? No sabemos a dónde llegue, pero los que lo estén viendo, que entienda que el Señor lo que quiere que usted busque, más que dones, pida al Señor que le cambie su vida, que sea usted más bondadoso, que tenga más amor en su corazón. Es el fruto del Espíritu lo que más importa para ser mejor cristiano y mejor siervo del Señor. Imagínense, tenía muy poco tiempo de que Esteban lo habían nombrado, pues ayudante, era un diácono, era un evangelista, y lo envían a evangelizar, y él evangelizó y le costó su vida. Imagínese usted qué sentiría él que de gozo, ¿no? De andar buscando a la gente y platicarles de Dios y todo. Es bonito, ¿no? Y morir así, pues caramba, no es que lo desee a nadie, ¿no? Pero pues si muere en la obra predicando, pues qué hermoso, ¿no? Porque usted ya está en lo que debe de hacer, hermano. Porque nosotros debemos como principal idea ir
y predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. Y a él le costó su vida. Les contaba yo que hace como un mes más o menos ya, a un hermano de nosotros lo mataron en la Sierra Alta de Puebla porque andaba evangelizando. Entonces dice uno, caramba, todavía hay mártires, hermanos, porque la palabra no es aceptada primero que nada por el enemigo, ¿no? Por el demonio. Pero también hay gente malvada que considera que son espías o algo así y también los matan. Sobre todo si son las sierras de Puebla o de cualquier otra sierra de aquí de México, que estamos llenos de sierras, pues ahí hay mucha gente que se dedica a malas cosas, ¿no? Cultivan drogas y, bueno, y se matan entre ellos. O sea y desgraciadamente ya andaba mi hermano y lo mataron. Y dice uno, póngase a orar por él. No, el nombre me lo dieron, pero ya lo repetí varias veces, ya se me olvidó. Donde lo dejé. Pero sí es importante, el hermano de la Sierra de Puebla, así nada más dígale al Señor, sabe quién es, y ella lo tiene seguramente ahí entre sus apartaditos que ya tiene para estar con él en la gloria. Porque andaba haciendo la palabra de Dios, andaba haciendo obra de Dios. Bueno, vamos a darle gracias al Señor Jesucristo y pedirles al Señor, primero darte las gracias, amado Padre, y decirte, Señor, gracias porque yo sé que esto se está viendo más lejos cada vez. Y hay hermanos y hermanas que nos dicen que está bien, que les gusta mucho, bueno, qué bueno. Lo importante es que entendamos que lo que quiere el Señor es que la palabra se difunda y que ustedes también hablen de Él con gozo y alegría, de qué ha hecho el Señor en su vida. Y si logran hacer eso, pues qué bueno, ya van a estar ahí también recibiendo galardones en el tribunal de Cristo. Amén, hermanos. Que mi Señor Jesucristo les bendiga y que bendiga a Maranatha, Señor. Bendiga a usted, a todas las personas de este grupo de Maranatha, que es un grupo virtual. No nos conocemos físicamente. A mí sí me ven, pero yo no los veo a ellos. Pero yo sé que si estamos consuetudinariamente estamos haciendo lo mismo, estar en contacto con la palabra, eso va a cambiar nuestras vidas y es lo más importante. Porque eso va a hacer que entremos a la gloria con el Señor, que es la aspiración número uno de todo cristiano, estar en las bodas del Cordero. Gracias, Señor Jesús. Bendíganos a todos nosotros y a nuestros hijos y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque yo tengo una bisnieta y pues qué bonito, ¿no? Que ya tengo una bisnieta, una güerita bonita, mi hija. Jesucristo los bendiga a todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.